Bueno, ahora va a hablar Miguel Soranz, dirigente de Izquierda Socialista. Sí, muchas gracias, compañeras, compañeros. Lenin sigue siendo, quizás voy a hablar un poco desentonando con las últimas intervenciones, porque nosotros opinamos que Lenin sigue siendo, después de los genios de Marx y de Engels, una de las grandes figuras del marxismo revolucionario junto a León Trotsky. Lenin escribió libros, escribió artículos, 54 tomos son los que abarcan las obras completas de Lenin, y nosotros seguimos su legado. Ahora, ¿cómo podríamos sintetizar cuáles son los aportes fundamentales de Lenin? Porque hay muchas cosas, la tesis de Abril se habló mucho, el aporte que hizo sobre el imperialismo, pero para nosotros lo podríamos definir en dos aportes fundamentales usando las palabras del propio Lenin, por eso las voy a leer. Dos principios fundamentales, decía Lenin. Primero, que para los revolucionarios la primera tarea es impulsar la lucha de clase con el objetivo de que la clase obrera tome el poder político y avance el socialismo. Segundo, organizar un partido obrero revolucionario que se proponga esa tarea. Nuestra corriente, fundada por Nahuel Moreno, tomamos esto de Lenin como las dos estrategias permanentes. Esto puede sonar a que no digo nada nuevo de Lenin, pero lo destacable para las nuevas generaciones es que esto Lenin lo escribió en un artículo en 1899, que está en el tomo 4 de los 54 tomos, y que lo escribió siendo parte del Partido Socialdemócrata Ruso, que era parte de la Segunda Internacional, y Lenin tuvo la brillantez a fin del siglo XIX de empezar a dar la batalla y empezar a constituir una ala revolucionaria, porque la Segunda Internacional y gran parte de la socialdemocracia rusa empezaban a girar al reformismo, al parlamentarismo, estaban preocupados por las elecciones y los cargos de diputados. Entonces, esa fue la batalla que instaló, no como cosa nueva, sino que Lenin quiso darle continuidad y actualizar a Marx y Engels, porque estos dos principios básicos estaban en el manifiesto comunista. Y era su obsesión, estos dos principios, y fundamentalmente la del Partido Revolucionario. Y la primera batalla que dio fue en 1902, en el Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, donde planteó por primera vez el programa y el carácter del Partido de Centralismo Democrático Revolucionario para la Acción y Militante, que lógicamente todos ustedes saben que eso se convirtió en el libro que históricamente se conoce como El Quehacer. Y quedaron por fuera de eso los mencheviques, la minoría. En esa oportunidad Trotsky no acompañó a Lenin en la concepción del partido, en 1902. Pero Trotsky no apoyó políticamente nunca a los mencheviques. Trotsky se va a sumar, a darse cuenta de la importancia de construir un partido revolucionario para la acción y de militantes, ya sobre las vísperas de la revolución, del triunfo revolucionario, y se sumó al partido bolchevique. Y como dijo Lenin después, para los que atacaban a Trotsky, desde entonces Trotsky fue el mejor bolchevique. Y desde entonces hubo una hermandad que solo lo separó la muerte en enero de 1924 de Lenin. Hubo una hermandad para batallar juntos. Esta pelea tuvo otro hito que fue en 1914, porque estamos hablando del homenaje de Lenin y de Trotsky. En el 14, acá se habla de la guerra, sí, de la Primera Guerra Mundial, cuando la mayoría de la Segunda Internacional hizo la gran traición de apoyar a sus propias burguesías y apoyar que la clase obrera de cada uno de sus países fuera a la carnicería. Lenin y Trotsky ahí sí estuvieron juntos. Y eran una minoría. Lenin definió a eso
como la bancarrota de la Segunda Internacional por su ruptura con el internalismo. Y ahí Lenin aportó o fortaleció otro elemento esencial que es muy importante, que a los 100 años lo recordemos, que es el internacionalismo, básico para los revolucionarios. En el año 1915, Lenin, con un grupo que era minoría que se oponía a la guerra, que incluía a Trotsky, que todavía no estaba en el partido bolchevique, se reunieron en Zimmerwald, en Suiza. Se decía que los internacionalistas en 1915, o sea, 2 años antes de la Revolución Rusa, cabían en 2 automóviles. Este fue un poco el embrión de lo que sería después la Tercera Internacional, que se va a fundar en 1919. La hermandad de Lenin y Trotsky se consolidó encabezando la primera revolución socialista triunfante en octubre de 1917, que es propia de la burguesía, que aplica la democracia obrera con los soviets, que acá se mencionaron, los consejos obreros, campesinos y soldados. Y juntos empezaron a enfrentar, después de la toma del poder, la incipiente burocratización que surgía en el sector del partido bolchevique, para enfrentar a Stalin. Lamentablemente, Stalin triunfó, hizo una contrarrevolución y el Partido Revolucionario del Centralismo Democrático se convirtió en el Partido del Centralismo Burocrático. En los últimos años de su vida, Lenin dio lo que se llamó el último combate de Lenin. Hay un libro, enfrentando a Stalin y compañía, hay un libro que tiene ese nombre, muy bueno, de Moshe Levin. Entonces fueron muy importantes y lamentablemente esa batalla fue interrumpida por la muerte de Lenin y que tenía por una grave enfermedad. Pero Lenin, Trotsky, aunque hubo una derrota, una contrarrevolución en el 23, a partir del 27-28, tomó ese legado fundando la Cuarta Internacional en 1938, elaborando el programa de transición. Y Trotsky nunca se desvió de esos 2 principios fundamentales: impulsar la movilización para tomar el poder y construir el Partido Revolucionario. Justamente Trotsky caracterizó que todas las batallas que se perdieron entonces fueron por las direcciones, por eso llamó a Stalin el organizador de derrota. Hubo importantes figuras del marxismo que no comprendieron o no acordaron con los principios de Lenin, sintetizados en la necesidad del partido. Los más destacados han sido Rosa Luxemburgo y Antonio Gramsci. La gran revolucionaria alemana consideraba que lo fundamental eran las huelgas, el movimiento de masa, que el partido no era nada. Lamentablemente Rosa Luxemburgo no comprendió el principio básico de Lenin y de Trotsky, que sin el factor subjetivo, sin un partido revolucionario, no hay triunfo de una revolución socialista. Hoy día, o después de la caída del muro de Berlín, muchas corrientes, incluso trotskistas, por ejemplo el PTS, levantan la figura de Antonio Gramsci, que fue un revolucionario que murió en 1937 en las cárceles de Mussolini. Pero muchas veces se minimiza las grandes debilidades políticas de Gramsci, y en este caso fundamentalmente que Gramsci, siendo un revolucionario, no vio la cuestión del partido. Nunca se le pasó por la cabeza a Gramsci construir un partido distinto que el Partido Comunista que él estaba, que lo dirigían los estalinistas. Gramsci lamentablemente polemizó contra la revolución permanente y contra Trotsky porque adhería a la teoría de Stalin del socialismo en un solo país. Aunque hay que reconocer que Gramsci nunca apoyó los métodos burocráticos de Stalin. Ahora, es un hecho que a 100 años de la muerte de Lenin no se ha vuelto a repetir un nuevo octubre.
Esto es sabido por todos nosotros. La pregunta es, ¿cuál es la causa? Porque todos vamos, por lo menos en este salón vamos a coincidir, que no podemos abandonar la lucha por la clase obrera, porque tome el poder por gobiernos obreros y populares. Nosotros creemos que el problema esencial es la continuidad de la sobrevida de los aparatos reformistas y la ausencia de una dirección revolucionaria. Hay quienes dicen que no se dan nuevos octubres porque no hay un gran protagonismo de la clase obrera o hay un atraso en la conciencia. Bueno, en la Revolución Rusa eso siempre ocurre y ocurrió. La Revolución Rusa era un país, había muchas contradicciones en la conciencia y era un país esencialmente campesino, no obrero. Otros dicen que porque no hay revoluciones ahora. No, no es así. Ni es porque no hay protagonismo de la clase, ni porque no hay revoluciones, es por el problema subjetivo, que es tarea nuestra de los trotskistas. Revoluciones hay. Por ejemplo, la revolución del 2011 de África del Norte y Medio Oriente, que derribaron dictaduras de más de 30 años. La revolución de las mujeres y de la clase obrera en Irán del 2022. Las rebeliones populares de Chile, Colombia, Sri Lanka, Bangladesh. Protagonismo de la clase obrera hay, las huelgas en Europa, la huelga en Francia, en Inglaterra, en Reino Unido, las huelgas ahora en Estados Unidos, triunfante de Portuarios, la del Boeing. En Argentina hubo 2 huelgas generales y ahora hay una gran rebelión estudiantil docentes en la Argentina. Y las masas siguen luchando, como en el caso del pueblo palestino, acompañado por un movimiento mundial tremendo. Entonces lo que sigue faltando son esos partidos y de izquierda socialista, porque este debate también, los debates son en el siglo XXI son parecidos al siglo XX, porque hay que preguntarse por qué no hubo octubre en la Revolución Alemana de 1918-1919, cuando la poderosa clase obrera alemana y sus grandes soviets se estaban movilizando. ¿Por qué no hubo octubre en Italia cuando en 1920 todas las fábricas eran tomadas por el proletariado y surgían los consejos obreros? No hubo octubre ni en Alemania ni Italia de entonces porque faltó el factor subjetivo. Ese es el balance de la Tercera Internacional que está escrito, faltó el factor subjetivo. Entonces, nosotros de Izquierda Socialista y la UICI creemos que el legado de estos 2 principios fundamentales, estas 2 estrategias de impulsar la movilización de la clase obrera y el pueblo y construir partidos revolucionarios, siguen estando vigentes por más dificultad que haya. Y esta es la tarea, lo que tenemos que discutir. Acá se habla de Ucrania, se habla de muchas cosas, pero tenemos que discutir de esto. Hay mucha preocupación por la guerra imperialista, sí, la destrucción ambiental. Pero tenemos que discutir de esto en Argentina, porque sí es posible que en Argentina haya a lo mejor alguna revolución. ¿Por qué no? Lo ha dicho Chipi Castillo. Si lo dice Chipi Castillo, si lo dice el PTS, que considera que no hay revoluciones, entonces nuestra corriente fundada por Nahuel Moreno lleva décadas y sigue luchando por la necesidad de unir a los revolucionarios, no unir a cualquiera, a los revolucionarios. Ahora, para eso hay que combatir tanto el oportunismo como el sectarismo autoproclamatorio, que existe mucho en el FIT. El FIT es una conquista inmensa, internacional, no existe en el mundo la influencia que tiene el trotskismo en Argentina. Y no se mide solo por la imagen muy positiva de Miriam Bregman, sino se mide porque somos la única izquierda que está en la clase obrera, que está en el movimiento estudiantil. Entonces el FIT es un avance, pero tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, acá, sorpresivamente, el compañero Chipi Castillo nos habla de la necesidad de impulsar los soviets en Argentina. Bueno, se puede hacer una buena propaganda, pero hay un problema con el PTS. No nos podemos poner de acuerdo en coordinar una lista sindical o una coordinadora del sindicalismo combativo, porque los compañeros han abandonado el sindicalismo combativo, como también lo abandonó el Partido Obrero. Pero
proponemos soviet y sucede que en las elecciones de la UA el PTS se dividió e hizo retroceder a la izquierda trotskista en ciencias exactas y en otras facultades, haciendo la campaña que son el partido de Miriam Bregman. Entonces, es importante reflexionar sobre todo esto, porque nosotros, y cierro con esto, como hicieron todos mis compañeros, porque nosotros seguimos creyendo en eso que escribió Lenin en 1899 y lo practicó, dio la vida, luchó, movilizar a las masas, porque en Argentina necesitamos, y en el mundo, partidos revolucionarios, grandes partidos, porque no es con el PTS solo, no es solo con el Partido Obrero, no es solo con Izquierda Socialista. Tenemos que barajar que el Frente de Izquierda sea algo más que un frente electoral. Eso es lo que está en discusión, porque efectivamente, a 100 años de la muerte de Lenin, 84 del asesinato de Trotsky, está planteado en Argentina y el mundo seguir luchando por el socialismo mundial con democracia para la clase obrera. Ok, gracias. Como siempre es importante respetar y ser leal, cosa que le cuesta al trotskismo, de las normas, de los acuerdos y demás cuestiones, ¿no es cierto? Le cuesta al trotskismo. Marx decía, nada del humano me es ajeno, pero a veces en el trotskismo cuesta. Entonces Lenin en su preocupación, por eso digo, las discusiones del siglo XX y siglo XXI siguen siendo las mismas, la de 1920 a del 2024, porque en la construcción del partido Lenin no solo la esencia era luchar contra el oportunismo, pero también luchaba contra el sectarismo. Escribió este libro, que lo editó históricamente el Partido Comunista Argentino, este es viejo, medio amarillento ya está, del izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Entonces, un poco, si acá hubiera estudiantes y trabajadores, le hubiera parecido insólito a las intervenciones de Solano y de Chipi Castillo, que el gran problema que tenemos que debatir es la guerra mundial, cuando en Argentina hay una movilización tremenda enfrentando un gobierno de ultraderecha. Es casi patético, patético. El gran problema es discutir si Ucrania H o B, se viene la guerra mundial. Cuando hay, compañeras, compañeros, hay mesas para todo tipo de estos temas. Ucrania se va a discutir, no sé si mañana, la situación. Esta era para hablar de Lenin y de Trotsky. Entonces, habría que ubicarse en esa realidad. Porque entonces, hacemos una pelea entre nosotros, pero de una perspectiva de autoproclamación, encabezada por los compañeros del PTS. El PTS habla del Frente Único Obrero y sucede que escriben artículos que solo hablan de algunos de los dirigentes que tienen sindicales, que ahora parece que volvieron a ganar Río Santiago. Ah, bueno, pero no existe el Pollo Obrero, no existe la Unión Ferroviaria. Nosotros no coincidimos con el Partido Obrero, pero no existe el SUMNA. No existe Aten Capital, que a la huelga se acaba de ganar a DOSAC de Santa Cruz, a la burocracia. Con debilidades surge un nuevo sindicalismo y lamentablemente tanto el PTS como el Partido Obrero se niegan a coordinar eso. Los soviets, bueno, cuando venga una insurrección veremos si surgen organismos. Muy bien los soviets, los consejos obreros y piqueteros, podemos llamar en Argentina, más estudiantes, tendrá ese nombre, no sabemos qué nombre va a tener. Pero bajemos a la realidad, porque si no el FIT no va a cumplir. Nosotros queremos que cumpla un rol revolucionario. No se trata de solo, que está muy bien lo de Miriam Bregman, está muy bien lo de Izquierda Diario, lo felicitamos, pero necesitamos ser más unitarios para intervenir en la lucha, en los procesos, en forma unitaria los trotskistas, para preparar la alternativa revolucionaria. ¿Será en un partido único o en una coordinación? Porque si no somos escépticos, ¿creemos o no creemos? Nosotros queremos que hay revoluciones y creemos que en Argentina se puede incubar. ¿Se dará o no se dará? Pero estamos enfrentando la ultraderecha, no estamos enfrentando
un partido cualquiera. Estamos enfrentando a los fachos y necesitamos la unidad de acción, pero empecemos por la unidad de los trotskistas. Gracias.